Hemos venido hablando acerca de cómo la última generación, o sea, la generación antes del regreso del Mesías, es una generación que va a entrar en un estado de corrupción total. Eso es lo que enseña la palabra, eso fue lo que advirtió el mismo Señor Yeshua, nuestro Mesías Salvador, que antes de su regreso, la generación que viviera sería una generación como la de Noé, como la que vivió en el tiempo de Noé. Y cuando estudiamos acerca de esa generación en el capítulo 6 de Génesis, uno de los datos que nos dice es que aquella generación era una generación que se había corrompido delante de Dios. Y hoy vemos cómo la corrupción se ha levantado de una manera tremenda, bastante grande, casi siempre yendo en contra de todo lo que el eterno Dios establece. Hoy leía a primera hora, leía un artículo de uno de los periódicos más importantes de nuestra nación, ¿sí? Cómo se hizo un sondeo, ojo, y más del 80% de los jóvenes, ¿sí?, de los jóvenes de nuestro país considera que el matrimonio es algo obsoleto y no están dispuestos a casarse porque les parece que eso no tiene ningún sentido. Esa es la generación de los muchachos, cuando el matrimonio fue algo establecido ¿por quién? Por el eterno Dios. Y cada día vamos a ir más y más y más hacia una mayor corrupción. Y se va a ir, vamos yendo hacia todas estas cosas. También hay que entender cosas que se están dando en el mundo. Yo no sé si ustedes vieron en estos días unas noticias bastante importantes. Por ejemplo, la reunión que tuvo el Papa con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el Papa Francisco, el Papa católico, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. ¿Sí? Nunca, jamás se había dado un encuentro entre los dos jerarcas. Yo sé que aquí estamos acostumbrados a escuchar acerca del Papa y la Iglesia Católica, el Papa y la Iglesia Católica, y tal vez desconocemos lo que es la Iglesia Ortodoxa. Pero la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica son una división de una sola iglesia o de un solo movimiento que había, ¿sí? Llamémosle iglesia porque así se le conoce, ¿ok? Pero digamos un solo movimiento que se dio. Esto por diferencias y obviamente son diferencias de posturas doctrinales, dogmáticas, de poder. Entonces se dividió esta iglesia y se dividió en católica y ortodoxa. Sino que aquí obviamente la ortodoxa no tiene una gran influencia. Pero por ejemplo, si usted va a Rusia, la iglesia ya es la iglesia ortodoxa, al igual que en gran parte de Europa. No es la iglesia católica, es la iglesia ortodoxa. Los que casan, los que casan a las reinas y a las princesas y todo eso, no son sacerdotes católicos, ortodoxos. Y tienen un poder muy grande. Y se llevó a cabo esta semana, por primera vez desde la ruptura, ¿sí?, en Cuba, cosa rara, ¿no? Cuba, ¿sí?, la cuna de uno de los países más ateos, ¿sí?, la reunión entre el patriarca de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, y el Papa de la Iglesia Católica, en busca de una unidad, en busca de todo esto, y lo hacen en Cuba. Entonces empieza a moverse una formación de algo que se llama ecumenismo, ¿sí?, en donde todas las ideas confluyen. Usted puede tener una idea diferente a la mía, pero busquemos qué es el ecumenismo, busquemos qué ideas son generales entre usted y yo, cuáles verdaderamente nos unen. Entonces están viendo es qué cosas los unen antes que los separen, y hacia eso va el mundo, ¿sí? Y es algo tremendo, ¿no?, lo que se está viviendo, y estos movimientos tan tremendos que se están dando. También se hizo lo que algunos denominan el gran descubrimiento del siglo, ¿sí? Un descubrimiento de algo que había enunciado Albert Einstein en su teoría de la relatividad,
Obviamente ahorita no vamos a hablar de eso porque yo no soy ni siquiera físico, me cuesta entender. Me puse a estudiar de ese tema y he tratado de ver todo eso y me empapé, estuve estudiando y todo eso, pero eso es bastante complicado entenderlo, ¿sí? Pero hubo un gran descubrimiento en cuanto a esto. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? La ciencia, el conocimiento del mundo, ¿qué? Aumentará. Habrá un aumento. Hoy estamos descubriendo cosas que no nos habíamos imaginado hacía algún tiempo. Imagínense. Entonces se están dando una cantidad de cosas que se van completando de acuerdo a todo esto. Y todas esas cosas que se van dando tienen un propósito: alejarse en realidad más y más de Dios. Más de Dios. Entonces tenemos que entender cuál es la característica de esta generación última. Una generación corrupta. Y para eso estamos viendo algunas cosas en Ezequiel capítulo 28. Y voy a pedir por favor que usted abra su Biblia en Ezequiel capítulo 28. Y vayamos a el versículo 17. Hablando del rey de Tiro, un gobernante muy suntuoso, un gobernante muy poderoso que describe la Biblia, el cual es comparable. También algunos teólogos han comparado toda esta profecía que se dio sobre el gobernante de Tiro. Han comparado esto, era tan prodigioso la mente de este hombre, que aún han comparado este capítulo con algo relacionado al mismo Satanás, ¿sí? Al mismo diablo, a Lucifer, al lucero de la mañana. Pero ese no es el tema en este mismo momento, sino que estamos entendiendo es lo que había en el corazón de aquel hombre, el gobernante de Tiro, cómo se levantó contra Dios. Y dice la palabra que así mismo se hizo Dios. Él mismo se declaró Dios. Y el Señor le dice allí en su palabra, en Ezequiel 28, lo hemos visto, le dice: tú no eres ningún Dios, tú eres un hombre, sino que tu corazón se ha enaltecido. El orgullo, la arrogancia. Y ahí en Ezequiel 28, 17 dice: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tanto por tierra, y delante de los reyes te expondré a vergüenza. Mire esa sentencia sobre el rey de Tiro tan tremenda, que fue la misma sentencia que Dios dio o que hizo sobre la generación prediluviana, antediluviana, es decir, la generación antes del diluvio. Una generación que se había corrompido, se habían levantado en ellos mismos, se habían hecho a ellos mismos dioses, habían corrompido la sabiduría. Y por haber corrompido la sabiduría se habían apartado del eterno Dios. Y esto ocasionó que sobre ellos viniera ¿qué? El juicio del eterno Dios. Pero esto mismo está sucediendo hoy a nivel general. Y lo muestra, la Biblia lo muestra también sobre un gobernante, el de Tiro. Pero en este caso actual lo vemos a nivel mundial. Es algo que se va extendiendo en las generaciones, que se va extendiendo en el mundo, en el ser humano. Y dice acá: a causa de tu hermosura. ¿Se acuerda que yo les dije hace 8 días que subrayaran hermosura? Y a causa de tu esplendor, y también les dije que subrayaran esplendor, ¿o no? ¿Sí? A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Ojo con eso. Y estamos viendo que uno de los peores males que se está dando en el último tiempo es la corrupción de la sabiduría. Es un cáncer. Se está comiendo la sabiduría, Jochma, esa sabiduría que viene de lo alto. El ser humano ha sido puesto por el Señor en la tierra y fue dotado de Jochma, sabiduría. Jochma es aquella cualidad en el ser humano que le permite tener un conocimiento de Dios para saberse conducir correctamente en la tierra, para saber conducir rectamente su vida. Para eso es la sabiduría. ¿Para qué es dada la sabiduría? Para sabernos conducir correctamente, Jochma,
Eso ha sido dado a cada ser humano. Pero el problema es que el ser humano corrompe la sabiduría que ha sido puesta en él. Y más bien usa esa sabiduría para alejarse de Dios. En vez de obrar correctamente y conducirse rectamente en esta vida, de acuerdo a lo que el Señor ha decretado, ha delineado, ha mandado, ha ordenado, usa la sabiduría para volverse contra Dios. ¿Me hago entender? Es como que un soldado use las armas del Estado para volverse en contra del mismo Estado. Un soldado, se le entregan las armas a los soldados para que con esas armas defienda al Estado, defienda al pueblo. Y cuando hablo de Estado, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del pueblo, ¿sí? Del Estado, el pueblo. Pero lo tremendo es cuando el soldado empieza a usar sus armas contra el mismo pueblo al que debe defender. Entonces se le entregan unas armas para que defienda al pueblo, pero luego las mismas armas las está usando para destruir al pueblo. Es algo similar. Jojumá ha sido dada, ese depósito, esa virtud de parte del eterno Dios ha sido dada a cada uno de nosotros, a cada ser humano, para que sepamos cómo conducirnos, cómo caminar recta e íntegramente delante de Dios. Pero corrompemos la sabiduría e inmediatamente empezamos a caminar de manera corrupta delante de Dios. Entonces dice aquí: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. ¿Qué pasó con el rey de Tiro? Por causa de su hermosura, su corazón ¿qué? Se envaneció, se elevó. La hermosura que le fue dada, ¿sí?, hizo que se enalteciera, se elevara, brotó el orgullo, la hermosura. Pero ¿qué es hermosura? O así por lo general está traducida en las Biblias. En su Biblia, capítulo 28, 17 dice: a causa de tu hermosura. ¿Dice pronto alguna palabra diferente en su Biblia? ¿Qué palabra? ¿Alguien tiene algo diferente a hermosura? ¿Belleza? Bueno, ¿alguien más tiene una palabra diferente a hermosura o a belleza? Todas dicen hermosura, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Todas dicen hermosura. Esa palabra hermosura tenemos que entenderla, pero no desde el contexto de la palabra hermosura, sino desde la palabra hebrea que aparece allí, que ha sido traducida comúnmente como hermosura. Y la palabra que aparece allí en hebreo es la palabra Yofí. Yofí, en hebreo, Yofí, Yofí. Tranquilo, no se preocupe mucho si no entiende, porque yo sé que pues ustedes no saben el hebreo, no lo dominan, ¿sí? Yofí, Yofí. Esta palabra viene de una raíz hebrea que es la palabra Yafá. Ojo con la pronunciación, porque ahorita le voy a dar otra palabra que se parece mucho a esta. Yafá, Yafá. Esta palabra comúnmente la traducen como hermosura, como brillo, como una luz. Pero ¿qué es Yofí? En el pensamiento hebreo, Yofí es una cualidad o una virtud que se deposita sobre una persona con un propósito: reinar, gobernar, ejercer autoridad. Mire, o sea, es algo particular que el eterno Dios le da a alguien. En este caso era algo que tenía el rey, el gobernante de Tiro, porque precisamente tenía esa virtud, poder ¿qué? Gobernar. Es que debe tener una virtud, debe tener esa cualidad. Y el Señor es el que pone a los hombres. El Señor es el que les da a los hombres Yofí. ¿Les da qué? Virtud. ¿Para qué? Para gobernar. Pero ¿qué espera el Señor de cada hombre que está puesto para gobernar? Que con sabiduría se dirija, que con sabiduría camine, que con sabiduría vaya rectamente. Y les voy a mostrar algunas cosas respecto a esto de Yofí, ¿sí? Ezequiel capítulo 16 versículo 12. Yofí, de la raíz Yafá. ¿Lo tienen?
Dice Ezequiel 16:12, para que veamos esta palabra, para que la veamos funcionando. ¿Cómo es que funciona esta palabra? Dice, hablando el Señor, allí en Ezequiel 16, ¿sí? Hablando respecto de Jerusalén, o hablando de la condición que había sido dada a el pueblo de Israel, hablando del pueblo como tal, y mostrando al pueblo de Israel como si fuera una mujer, ¿ok? Una mujer, dice aquí: puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una corona hermosa sobre tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y ropa bordada. Comiste harina fina con miel y aceite de oliva. Y fuiste, ojo allí, ¿y fuiste qué? ¿Y fuiste qué? ¿Qué dice su Biblia? Hermoseada, embellecida, no sé qué más dice, o sinónimo, ¿cierto? Ahí aparece la raíz Yafá, la raíz de Yofí. Fuiste hermoseada en extremo, es decir, sobre ti se puso Yafá. Sobre ti se puso Yafá, Yofí, la raíz de Yofí, ¿no? Yafá, que es la cabalidad de gobernar, de dignidad, de ser puesta para tener una autoridad. Entonces dice acá, dice hasta llegar, dice acá, perdón, y fuiste hermoseada, es decir, sobre ti fue puesta ¿qué? Yafá, en extremo, es decir, en abundancia, se te dio mucha Yafá. Mucha, tanto, fue tanta Yafá que se te dio, que prosperaste hasta llegar ¿a qué? ¿A qué? A dignidad real, a reinar. Claro, se le dio todo esto para que fuera puesta en esa dignidad de realeza, ¿sí? Un reino, para que se suscitara, para que se levantara un reino de Israel. Obviamente ese reino al que había sido llamado Israel era un reino muy especial. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos serían un reino de ¿qué? De sacerdotes. Ojo con esto, un reino sacerdotal. Entonces dice acá, tu renombre, o sea, esa Yafá le da un renombre, un estatus. Tu renombre salió entre las naciones a causa de tu ¿qué? Hermosura, a causa de tu Yafá. El renombre, ¿no? Por ese Yafá que fue puesto allí, por esa cualidad, esa dignidad real, ¿sí? Dice, sobresaliste entre las naciones. Y esa hermosura, dice acá, era ¿qué? Perfecta. ¿Cómo era esa hermosura? Perfecta. Porque el Señor pone eso con un propósito. Todo lo que viene de parte de Él es ¿qué? Perfecto. El problema es cuando el hombre mete su mano y corrompe lo que Dios ha dado, ha puesto. Corrompe, destruye, pudre lo que Dios ha puesto. Entonces dice acá la escritura, nos habla acerca de esto, y dice, una hermosura la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo puse sobre ti. ¿Quién pone esos adornos? ¿Quién lo pone? El eterno Dios. ¿Quién lo da? El eterno Dios, que yo puse sobre ti, dice Adonai Yahweh. Pero pusiste tu confianza ¿en qué? En tu hermosura. Dejó de confiar en el que le había dado Yafá para confiar en su propia Yafá. Es decir, cuando el hombre empieza a confiar en sí mismo, en vez de confiar en el que le hizo, en el Creador, confía en su propia sabiduría, confía en su propio conocimiento y no en quien le ha dado conocimiento y sabiduría. Ahí está el problema. Entonces dice acá, pero pusiste tu confianza en tu hermosura, Yafá, y te prostituiste a causa de tu renombre. Mire lo que sucede cuando usamos incorrectamente Yafá.
esa cualidad o virtud que nos ha sido puesta para llevarnos a una dignidad real, de reino. Y en el Señor, y en el reino del Señor, Él es el Rey y nosotros somos un reino, ¿de qué? De sacerdotes. Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba. De tal eras, a cualquiera que pasaba, de ese eras, a ese te entregabas. Entonces vemos, mis amados, en este texto de Ezequiel, capítulo 16, cómo la palabra Yafá se entiende dentro de esa mentalidad de ser puesto en una dignidad. Y el Señor nos haya dado a nosotros Yafá. Tenemos otro texto también en el que podemos ver esta palabra Yafá. Ezequiel capítulo 31. Vayamos despacio para poder entender lo que luego les voy a enseñar. Porque es que para poder entender las escrituras siempre debemos ir al texto hebreo. Porque si vamos a entender la palabra hermosura en su etimología, pues eso no nos dice mucho. Por eso es que yo trato de llevarlo siempre al entendimiento de lo que está allí en el idioma hebreo, o bien sea también el idioma griego. Ezequiel capítulo 31, versículo 1, ¿lo tiene? Dice: en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, aconteció que vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te asemejas en tu grandeza? He aquí el cedro del Líbano, de hermosas ramas, frondoso ramaje y elevada altura, cuya copa destaca entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo enalteció el abismo, y enviando corrientes en torno suyo, y haciendo pasar sus corrientes a todos los árboles del campo. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Se multiplicaron sus ramas y se extendió su ramaje por la copiosa agua que lo hacía crecer. Están haciendo una analogía, una comparación, una similitud con el rey de Egipto, como la de un árbol tipo cedro que crece ¿en dónde? En el Líbano, ¿no? Y empezó a crecer y se hizo muy grande y creció más que todos los demás árboles y se hizo muy frondoso. Es decir, que el rey de Egipto llegó a ser muy poderoso. Y dice acá: en sus ramas hacían nido todas las aves de los cielos, y debajo de su fronda parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Pero se hizo hermoso en su grandeza por la extensión de su ramaje, porque tenía su raíz junto a muchas aguas. Y se hizo hermoso, ahí está, Yafá. Se hizo hermoso en su grandeza por la extensión de su ramaje. O sea, sus ramas se extendieron a lo largo y a lo ancho, y todas las naciones prácticamente quedaron bajo su autoridad y gobierno, porque tenía su raíz junto a muchas aguas. Entonces Yafá, mis amados, tiene que ver con eso que el Señor ha puesto, o que había puesto en el rey de Tiro. Pero quiero aclarar también que eso mismo, ese Yafá, también está sobre cada uno de nosotros que hemos sido llamados. Porque así como Israel fue llamado, y sobre Israel se depositó Yafá para que fuera un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes, tuviera esa dignidad de reino sacerdotal, nosotros como congregación del Mesías, de Yeshua, también hemos sido llamados, y sobre nosotros se ha puesto también una dignidad real. Amén. ¿O no dice la Biblia que somos real sacerdocio? Y no dice la Biblia que nos ha constituido Él, Yeshua, nos ha constituido para su Padre en un reino de sacerdotes. Eso lo dice la palabra. El problema es lo que empezamos a hacer luego con Yafá, porque usamos esa dignidad para crecernos nosotros mismos, para encumbrarnos, para elevarnos. Y eso fue lo que le pasó al rey de Tiro. Usó su hermosura, Yafá, y se enalteció ¿qué?
su corazón. Y parece que eso también se da hoy entre la iglesia. Muchos se enaltecen, han sido tomados para eso, y en vez de entender que somos un reino de sacerdotes, algunos piensan que ya hemos ido a llamar, ¿es qué? Hemos sido llamados a ser ¿qué? Reyes, cuando el rey ¿quién es? El Señor. Por eso en esa teología de hoy, una teología corrupta, que es diferente a lo que el Señor ha dado, y el Señor advierte a través del apóstol Pablo. Y si quiere leámoslo, mire un momento lo que dice Gálatas, y se lo leo pues para que no vayan a pensar que pronto aquí yo estoy inventando algo, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en el Gálatas capítulo 1, le dice él a los Gálatas en el versículo 6: estoy anonadado, estoy estupefacto, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por su gracia para hacia un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los pretenden pervertir el evangelio del Mesías. Pero si aún nosotros, o así fuera un ángel del cielo, viniera y les proclamara un evangelio contrario, diferente al que les ha sido proclamado, sea que maldito. ¿Qué debe ser? ¿Qué será la persona? No que nosotros lo digamos, según el decreto de Dios, ¿qué será? Maldito. Por tanto, si nosotros hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes, cuando a usted le predican, otros le predican, nosotros somos reyes y debemos vivir como reyes, porque el énfasis siempre lo hacen en vivir como ¿qué? Como reyes. Le están quitando el reinado de rey ¿a quién? A Yeshua para ellos. Nosotros somos un reino de sacerdotes y se está predicando un evangelio diferente. Por tanto, ese que predica eso está ¿en qué? En maldición. Y todos los que siguen esas enseñanzas y dicen amén a esas enseñanzas, también sobre ellos recae ¿qué? La maldición, porque están siguiendo un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que ese es un evangelio pervertido, corrompido, corrupto. Por eso hoy le enseñan a la gente que tiene que vivir como rey. Somos reyes. Por lo general dicen somos reyes y sacerdotes. La Biblia nunca dice, en ninguna parte de la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Que hay algunas versiones que han traducido incorrectamente que somos reyes y sacerdotes, es otra cosa. Porque la escritura realmente dice que somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes en donde el rey de reyes es el Señor. Amén. Él es el rey supremo y solamente Él es el rey. Hay un solo rey en este reino. Entonces nosotros tenemos una dignidad real. Nuestra dignidad es la del sacerdocio. El sacerdocio estaba para servir, estaba para ministrar, y eso es lo que nosotros debemos entender como hijos de Dios. Un sacerdocio de personas que están dispuestas a servir continuamente. Pero cuando creemos que eso que ha sido puesto sobre nosotros, ese yafá, es para nosotros mismos, para autocomplacernos nosotros, empezamos entonces a elevarnos. Y eso fue lo que le pasó a la generación antes de Noé, fue lo que le pasó al rey de Tiro, fue lo que le pasó a Israel, y es lo que le está pasando a gran parte de la iglesia hoy. Y por eso se hace más el énfasis en que somos reyes más que sacerdotes. Tú eres un hijo de rey y por tanto eres rey también, y tú debes tener lo mejor, los tesoros, y hay una ambición. Pero esa ambición tiene un propósito en estas personas: enriquecerse ellos mismos. ¿Sí? Por eso se hacen cosas ridículas, como un pseudo pastor en Brasil se compró un carro costosísimo, Rolls Royce, un carro que solo lo tienen los magnates del mundo, y entró con él por la iglesia, y entró con él al templo, y él decía: el que lo toque va a recibir la misma unción de rey que yo tengo, porque yo tengo la unción de rey. Imagínense. Mira lo que le pasó a un gran predicador, a un pastor, ¿sí?
llamado Paul Yonggi Cho. Llegó a ser pastor de la iglesia más grande del mundo. Estoy hablando de la actualidad. Paul Yonggi Cho, en Corea del Sur. Una congregación con más de 1 millón de miembros. Y ahí estaba el hombre. El Señor le dio una dignidad, yafá, pero empezó a usar esa dignidad para sí mismo. Y la sorpresa mía fue cuando años atrás él escribió unos libros. Yo tuve la oportunidad de leer algunos. Y uno de esos, sí, él mismo muestra una cantidad de cosas ya místicas. Y este hombre se llamaba Paul Yonggi Cho y cambió su nombre a David Yonggi Cho. Y en una entrevista, y él mismo lo dice en sus libros, ¿por qué cambia su nombre de Paul Yonggi Cho a David Yonggi Cho? Y la respuesta de él es: porque el Señor me reveló que yo soy el nuevo rey David de este tiempo. Que Dios le había revelado a él que él era el nuevo rey David de este tiempo. Y como se consideró y se autonombró el rey David de ese tiempo, empezó a manejar a su antojo los recursos millonarios que llegaban a él. Y en este momento este pastor se encuentra en la cárcel, porque lo juzgó su justicia, la justicia ya en su país, por enriquecimiento desbordado, ilícito y todo eso. Y ahora está en la cárcel. Usó yafá para sí mismo. Y eso daña. Ahora, yo veía años atrás, como muchos pastores, de hecho yo también estuve hasta tentado de ir. Les digo la verdad, ¿sí? Muchos a mí me invitaron, vayamos a Corea del Norte, a Corea del Sur, vamos a aprender lo que el Señor le ha dado, la revelación que el Señor le ha dado a David Yonggi Cho. Y muchos pastores de acá de la ciudad de Cali, de Colombia, viajaron a llenarse de la visión, que yo diría de la ambición. De la ambición. Y vinieron acá a Colombia a establecer la misma ambición. ¿Sí? Disculpe si juego con esa palabra aunque pues ambición se escribe con B bilabial y visión con B chica, ¿no? B labidental. Pero eso, en vez de una visión, una ambición. Porque veían era eso. Cómo quieren más y más y más. Y es cosa tremenda, porque eso lesiona el evangelio, lesiona la palabra. ¿Usted cree cómo luego le va uno a predicar a estas personas que se han visto directamente lesionadas por ese tipo de enseñanzas o de pastores? Es muy difícil que crean nuevamente. Y ese es el problema, mis amados, que estamos usando nuestra dignidad real de sacerdotes para creernos que somos más y queremos tomar el puesto del Señor. Por eso el rey de Tiro había sido puesto como gobernante ¿sobre qué? Sobre Tiro. Pero luego su corazón, a causa de su yafá, de su hermosura, se elevó y se autonombró a sí mismo Dios. Y eso es lo que pasa comúnmente. Y eso es lo que estamos viendo, mis amados, en esta última generación. Pero eso no termina allí, porque hay otra palabra o lo que sigue allí en Ezequiel 28. Volvamos a Ezequiel 28, 17. La otra expresión dice: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. Recuerde que el corazón, se me olvidaba aclararle siempre eso para los que no lo saben, la palabra corazón, levav, en hebreo bíblico, en el pensamiento oriental, el corazón hace referencia ¿a qué? Al pensamiento, al razonamiento, ¿sí? A la forma de razonar. Los orientales razonan con el corazón. Los occidentales sentimos con el corazón, ¿sí? Muchas veces. Acá, y digo occidentales porque pues yo estoy acá en este ambiente, ¿no? Aunque entiendo lo que dice la palabra, pero por lo general la gente tuvo una ruptura sentimental, me duele el corazón.
¿sí? Me duele el corazón. Los orientales sienten con las entrañas. El corazón es el pensamiento, el razonamiento. Entonces, ¿qué sucedió? A causa de su yafá, su hermosura, su corazón, ¿qué? Su razonamiento, ¿qué? Se elevó. No seré solo el gobernante de Tiro, me constituiré en Dios. No soy un predicador, no soy un pastor del Señor Yeshua Mesías, soy el nuevo rey David del mundo. ¿Sí me hago entender? Y así estamos yendo. Ahora, sigue diciendo el texto del 17, Ezequiel 17, 28 y 17, dice, a causa, ojo, a causa de tu esplendor. Yo le dije que también resaltara esplendor, ¿cierto? A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Esto es peor. Porque ese esplendor, o sea, no es que el esplendor haga eso, sino que el mal uso del esplendor que ha sido puesto en el hombre es el que tiene la capacidad de corromper, ¿qué? La sabiduría. Y la sabiduría es la virtud que Dios ha puesto en nosotros para sabernos, ¿qué? Guiar rectamente. Este es peor. O sea, si se usa mal, incorrectamente. La palabra esplendor que tiene usted ahí en su Biblia es la palabra hebrea ifá. Ifá, ifá, ifá. ¿Ok? La otra era Yofí. Esta es ifá. Escúcheme bien. Aquí es donde yo le decía que me van a escuchar bien la pronunciación. Voy a tratar de hacer despacio. Yofí, la primera, hermosura. Yofí, dije que venía de la raíz Yafá. Esta segunda, esplendor, Yifá, viene de la raíz Yafá. Yafá, la primera, Yafá, la segunda. Yafá, Yafá. Yafá, Yafá. De pronto, no sé si se entendió. Escrituralmente es diferente, sino que se escucha muy similar. Es como cuando decimos casa y casa. Casa de casar y la casa de la vivienda. Claro que si estamos hablando en lengua de Castilla, entonces diríamos casa y caza. Entonces ahí como que trata de diferenciarse un poquito, ¿no? Casa y caza. Pero bueno, eso es como para que entiendan. Esa raíz Yafá, de la cual viene Ifá, ¿sí? Es la cualidad o la virtud, ojo, del conocimiento profundo de la verdad. El conocimiento profundo de la verdad. Es el conocimiento verdadero que, por ejemplo, se puede llegar a tener acerca de Dios. Y es el conocimiento que Dios ha puesto en el ser humano para que use ese ifá para que le conozca. Es decir, ifá debe ser usado, es una cualidad tremenda de conocimiento profundo que debe ser usado con un propósito. ¿Conocer a quién? Al eterno Dios. El problema es cuando usamos esa ifá o desviamos ese conocimiento profundo para nosotros mismos, para hacer uso de nuestra propia conveniencia, lo que nos conviene. No usamos ilícitamente ese conocimiento. Y lo más tremendo es que todo ser humano tiene ese tipo de conocimiento. Por eso nadie puede alegar que no pudo conocer de Dios, porque está dotado con eso. El problema es que usó mal ese conocimiento, y precisamente muchas veces usamos ese conocimiento más bien para controvertir a Dios y para negarle. Usamos el conocimiento profundo para negar al eterno Dios. Entonces tenemos allí, respecto a esta palabra, unos ejemplos, ¿sí? Cuando yo reviso el texto de Ezequiel capítulo 28, allí donde usted allí está, de Ezequiel 28, esa palabra ifá, entonces encuentro esta palabra también en otros textos. Deuteronomio 33:1. Veamos dónde se encuentra esa palabra de Yafá. Dice
Esta es la bendición, ojo, con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Mire cómo sería, esta es una bendición muy importante que enunció y que dio Moisés antes de su muerte. Si a uno le dieran la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de morir, yo creo que de manera responsable uno buscaría muy bien las palabras que va a decir. Y este era el caso de Moisés. Se le dio la oportunidad de bendecir al pueblo antes de su muerte. Serían sus últimas palabras. Por tanto, no creo que Moisés estuviera pensando en algo que no tuviera valor, sino en sus palabras, dejar el mayor legado posible para todas esas generaciones. Un legado que iba a traspasar de generación a generación, por lo que había sido Moisés, por lo que él había representado. Él era consciente que él no era cualquier persona en el pueblo, y que sus palabras calarían, y que sus palabras se escucharían hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy seguimos hablando acerca de Moisés, después de tantos siglos y milenios que han pasado. Su memoria mantiene viva. Y dice acá Deuteronomio 33:1, dice: esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios. ¿Quién era Moisés? Un varón de Dios. Bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo él: Yahweh vino de Sinaí, o Sinaí, como quiera, y desde Seir les irradió y resplandeció. Allí resplandeció. Yafá resplandeció desde el monte Parán, avanzando entre los millares de santos, con un edicto de fuego en su mano derecha para ellos. ¿Cómo les resplandeció el eterno Dios a Israel? ¿Y cómo hizo esto? Dice que avanzó. O sea, el resplandor de Dios, Yafá, dice que avanzó entre todos los millares de los hijos de Israel. Fue algo que los inundó totalmente. A todos los hijos de Israel que se encontraban allí en el monte, todos fueron resplandecidos. Todos recibieron Yafá. Y dice acá, versículo 3, dice: con un edicto, fueron resplandecidos con un edicto de fuego en su mano derecha para ellos. Miren, la mano derecha del eterno Dios, eso es una figura obviamente antropomórfica. En la mano derecha de Dios, la mano derecha de Dios les dio a ellos un resplandor tremendo con un edicto que venía en su mano. Obviamente, ¿por qué hace la Biblia alusión? ¿Sí dice mano derecha en su Biblia? ¿O diestra? Diestra, que es la diestra, la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra amán, en hebreo, amán es creer. Amán, creer. Y la palabra amán significa, en hebreo significa sujetarse de la diestra o derecha de alguien. En este caso, si el Señor traía un edicto de gloria, de fuego, dice, un edicto de fuego, ¿sí?, en sus manos, eshdad, en hebreo eshdad, un edicto de fuego, y lo traía en su mano derecha, y con eso resplandeció. Con ese edicto fue que dio Yafá, resplandeció a los millares que estaban allí en el monte Sinai, ahí parados allí, con ese edicto en la mano derecha. Por eso amán significa tomarse de la derecha, es decir, yo creo a lo que esa mano derecha trae y me agarro de esa mano derecha. Y ahí viene la palabra emuná, que comúnmente se traduce como fe. Emuná, fe. Emuná es la fuerza de agarre con la que yo me sostengo de la derecha de alguien. En este caso nos sostenemos de la diestra de ¿quién? Del eterno Dios, de lo que su diestra estaba trayendo. ¿Y qué traía su diestra? Un edicto de fuego, con el cual iba a ser resplandecido ¿quién? El pueblo de Israel, los millares y millares que habían allí al lado del monte. Todos ellos iban a recibir un resplandor con el edicto de fuego que el eterno Dios traía en su mano. Y mire lo que dice: cuánto él ha amado, mire, versículo 3, cuánto él, hablando de Yahweh nuestro Padre eterno,
cuánto Él ha amado a los pueblos. Y aclaro que ahí dice pueblos en singular, en plural, porque he visto que algunas traducciones lo ponen en singular. Cuánto Él ha amado a su pueblo. Ahí, cuando uno lee ese texto en hebreo, literalmente dice pueblos. Pueblos. Si su Biblia dice en singular, tenga en cuenta que ahí está en plural. Por eso yo me tomo el trabajo de hacerles traducciones a los textos que uso aquí, para podérselos dar exactamente como están. Cuánto Él, Yahweh, ha amado a los pueblos, a todos los que son sus santos. A los pueblos, pero Él ha amado a los pueblos, pero ¿a quiénes? A todos de entre los que de esos pueblos son ¿qué? Sus santos. O sea que el Señor tiene santos ¿de qué? De entre todos los pueblos. ¿Cuánto Él ha amado a los pueblos? A todos los que son sus santos y están en su mano, o están de su mano, más bien, están de su mano, es decir, que están ¿qué? ¿Están qué? Agarrados de su mano. ¿A quién ama el Señor? A los que están ¿qué? Agarrados a su mano. ¿A cuál mano? A la derecha. Eso es un simbolismo, ¿no? Un simbolismo, porque en la derecha ¿qué traía el Señor? Un edicto de fuego. ¿Y ese edicto de fuego era para qué? Para resplandecer a los millares que había ahí de todos los pueblos. Porque ahí no solamente había israelitas, también estaban otros. Y dice acá, a todos los pueblos que son sus santos y están de su mano, o sea, están tomados de su mano. Y siguen sus pisadas y reciben sus palabras. Versículo 4, ¿y cuáles son esas palabras? La Torá que mandaste por medio de Moisés, la cual es la herencia de la congregación de Jacob. Ese edicto de fuego con el que iban a ser resplandecidos todos ellos, todos ellos. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿La qué? La Torá. El edicto de fuego con el que iban a resplandecer todos los millares y millares que había ahí. ¿Qué era? La palabra de Dios, que es su Torá, su instrucción. Vuelvo y se lo leo, dice acá: cuánto Él ha amado a los pueblos, a todos los que son sus santos y están de su mano y siguen sus pisadas y reciben sus palabras. Aquella Torá que mandaste por medio de Moisés, la cual es la herencia de la congregación de Jacob. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es la herencia de la congregación? La Torá. Porque la Torá se constituiría en el edicto de fuego que resplandeció. O sea, la Torá fue la que dio ¿qué? Yafá, ¿sí? Yafá, dio Yafá, dio el conocimiento profundo. El conocimiento profundo, ¿de dónde se obtiene? De la Torá. El problema es cuando tomamos ese conocimiento profundo que es la Torá y la pervertimos y la destruimos y la usamos para nuestro propio beneficio. Cuando un predicador se para a predicar y usa de manera indebida la Torá, que es el conocimiento profundo, que es la irradiación o es el esplendor con que fueron llenados cuando fue entregada por medio de Moisés, cuando la usa de manera indebida, la está ¿qué? Pervirtiendo. Y por eso entendemos lo que dice allí Ezequiel 28:17, cuando dice: a causa de tu esplendor fue tanto el conocimiento que se te dio, ¿sí?, que corrompiste tu sabiduría. Porque podemos llegar a usar ese conocimiento de la Torá de manera ¿qué? Indebida. ¿Usted no ve que hay gente que usa la Biblia para decir lo que ella no dice? No sé si me estoy dando a entender. Hay gente que tiene una capacidad tan terrible que dice: esto enseña la Biblia, y le ponen a decir a la Biblia cosas que ella no dice, cosas contrarias. Y todo esto, mis amados, es algo tremendo. Mire que este texto,
Cuando nosotros analizamos este texto, traducido al idioma griego, porque recuerde que del hebreo se tradujo al idioma ¿qué? Griego. Hasta aquí hemos visto las palabras en hebreo. Pero cuando yo analizo este texto, en lo que es la Septuaginta o traducción al griego, que se llama, esa palabra esplendor que aparece allí, esplendor, ¿sí? Ifá, que estamos viendo ahora, Ifá, esa palabra esplendor es una palabra muy especial en griego, que es la palabra episteme, que tiene que ver con un gran conocimiento. Episteme, eso lo usan mucho en la filosofía, ¿sí? Que viene de la palabra o de la raíz griega epistemai. O sea que la palabra ifá, ese conocimiento profundo, fue traducido al griego como con la palabra, buscaron la palabra más adecuada y la palabra que fue episteme, epistemai. Y esa palabra epistemai aparece aquí dentro de lo que dice el apóstol Judas. Eso aparece en varios textos que vamos a analizar, pero es que veo que ya estamos terminando, entonces solamente le quiero tomar uno. Mira lo que dice Judas. Bueno, veamos el de Judas. Ya dije Judas, ¿cierto? Es que está lo que dice Pedro, lo que dice Pablo. Bueno, Judas, ya les dije Judas. ¿Será que si alcanzamos el de Judas? Bueno, leámoslo sencillamente. Judas 1:8. ¿Lo tiene? Para que entendamos cómo funciona eso. Porque ellos entendían que Ifá, ese esplendor que venía por causa de la irradiación de la Torá, en el griego lo entendieron como episteme, de la raíz epistemai. Entonces dice acá, Judas 1:8, dice: de la misma manera, dice el apóstol Judas, no obstante, también estos que tienen visiones, aquellos que tienen visiones, usted no ve que hoy todo, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Hoy todo es así, ¿no? El Señor me reveló. En vez de ir a la revelación de la palabra, están esperando sus propias revelaciones. El Señor me mostró, me reveló. Y a punta de revelaciones están engañando a la gente. De la misma manera, no obstante, estos que tienen visiones contaminan la carne. ¿Qué hace esta gente con sus supuestas visiones? Contaminar al hombre. Cuando usted no, que el Señor me reveló, que el Señor me mostró, pura contaminación. Eso es lo que dice el apóstol Judas, no lo digo yo, ¿no? Ojo, estamos leyendo lo que dijo el apóstol. Y este Judas no fue el Judas que vendió al Señor, porque algunos dirán, no, pues con razón ese era Judas. No, este es otro Judas. Ok, había dos Judas. Y dice acá, contaminan la carne y así rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. Con sus visiones empiezan a blasfemar aún de las autoridades superiores. Y por eso usted ve que sin pelos en la lengua muchos se paran en un púlpito: yo te reprendo, Satanás, y te ato y te pisoteo y te exploto y te reviento, blasfemando de las autoridades superiores. Porque Satanás es una autoridad superior, así usted no lo quiera aceptar. Es una autoridad superior. Mientras que el arcángel Miguel, entonces mire que ponen el ejemplo. Mientras que el arcángel Miguel, que era un arcángel significa ángel superior, ángel jefe, ¿sí? Ángel que está por encima, ¿sí? Ángel superior. El arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y uno no escucha a los predicadores: te reprendo, Satanás. ¿Qué dijo Miguel? El Señor, no yo. Porque muchas veces empiezan a creer que son ¿qué? Ellos, no el Señor. ¿Sí? Te reprendo ahora, Satanás, te reprendo, te ato, te sujeto. Yo. Y Miguel, siendo uno de los ángeles superiores,
que ministran en la presencia del eterno Dios, no fue capaz, no profirió alguna maldición contra Satanás, sino que dijo: el Señor es el que te va a reprender a ti, Satanás. Porque la reprensión y el juicio vendrá de parte de ¿quién? Del Señor, no de nosotros. Si eso fuera así, pues desde hace rato ya hubiéramos enjuiciado a Satanás. Por eso usted ve a Satanás, Satanás sigue, ¿sí? Pero estos, aquellos que les gusta estar reprendiendo a Satanás, y te reprendo, Satanás, en nombre de ellos, no te reprendo yo. Te reprendo, te ato, te sujeto, te echo fuera, te exploto, te piso, te reviento. Hacen eso, ¿por qué? Pero estos dicen injurias, porque esos son injurias, contra lo que no entienden. Ah, ¿por qué hacen eso? Porque no entienden. Si usted ve a esos que son expertos en guerra espiritual, esos son los que menos saben. Si alguno viene que gran seminario de guerra espiritual, esos son los que menos saben. Ojo, que no lo engañen. No, que es que el apóstol tal viene y ese tipo sabe de guerra espiritual tremenda. El que menos sabe, porque uno los ve a todos ellos reprendiendo a Satanás. Dice acá: pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza saben. Ahí aparece la palabra epistemai. Epistemai, el conocimiento profundo de las cosas. Son como qué, léalo usted. Son como qué, como animales irracionales, y en esto se corrompen. Se corrompen. Mire cómo el apóstol Judas los trata, como animales. Ya de por sí uno sabe que es un animal, es irracional, como animales irracionales. Entonces, cogen el conocimiento profundo, Yofá, el conocimiento que querían tener de la palabra, y lo usan de manera ¿qué? Irracional. Y con eso, ¿qué es lo que hacen? Corromper. Ah, por tu esplendor se corrompió ¿qué? La sabiduría. Al rey de Tiro le dijo: por tu esplendor, por tu Yafá, por el conocimiento profundo que se te dio, corrompiste la sabiduría. Estos tienen el conocimiento por medio de la palabra. La palabra es el conocimiento profundo, y usan la palabra de manera irracional como animales para corromperse. Entonces mire que la palabra puede ser usada para vida o para corrupción, dependiendo de quién la use. Y mire lo que sigue diciendo acá: ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, pues por el lucro se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Ah, ¿por qué les fascina hacer todo eso? ¿Por qué toman el conocimiento profundo de la palabra y lo usan de manera irracional para corromperse? ¿Por qué lo usan? Porque aman ¿qué? Porque aman ¿qué? El dinero, el lucro. Y usted ve que esos que son así, ahora te exploto y te reviento y fuera y todo esto, y hacen todo eso, son los hombres que más dinero tienen. Porque lo único que les importa es ¿qué? El lucro. Y dice acá: estos son, wow, Judas era bastante tremendo. Estos son escollos ocultos en medio de sus ágapes, en medio de sus reuniones de amor, que comiendo con ustedes sin temor se apacientan a sí mismos. O sea, solo piensan en ellos. Nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto. Y todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego, ¿sí? Árboles sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Mire esto:
También respecto a estos profetizó Enoc. Mire, ya Enoc había profetizado de ellos. En su libro de Enoc esto se encuentra. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas, con sus santos millares, para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente. Porque todo el que toma la palabra de Dios, el conocimiento profundo, y lo usa de manera irracional para corrupción, todas esas personas están actuando como impíamente. Y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por intereses. Pero ustedes, oh amados, acuérdense de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Yeshua Mesías, pues les decían: en el tiempo final, ojo, en el tiempo final. ¿En el tiempo qué? ¿En el tiempo qué? Final. Es decir, ¿para cuál tiempo? Para este tiempo habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos solo son ¿qué? Burladores. Ustedes parecen ser muy espirituales. Oh, ahora yo te ato, te sujeto, yo hago esto y yo lo otro, y yo profetizo y yo declaro y yo reviento y por aquí y por acá, yo. Parecen muy espirituales, pero en realidad son ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Burladores. Lo que hacen es hacer burla del evangelio, porque eso no fue enseñado así. Porque cuando yo enseño un evangelio contrario, estoy corrompiendo la palabra de conocimiento profunda. Entonces dice acá: estos son burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. O sea, bien para ellos, para darse sus propios gustos. Estos son los que causan divisiones. Claro, esa gente causa división, porque entonces uno empiezan a creer, por ejemplo, a nosotros como congregación nos estigmatizan mucho, ¿no? Es que en la congregación del pastor Carlos Rabat no creen en la guerra espiritual. Pero dicen que no creemos en la guerra espiritual porque yo no enseño las mismas irracionalidades que enseñan los otros. Porque no les enseño a que nosotros somos los que atamos, sujetamos y explotamos y reprendemos a Satanás. No, el Señor. Es un juicio que Él va a poner. De hecho, ese juicio va a venir sobre Satanás. Todavía no es su tiempo. Así como aquellos demonios, cuando Él llegó ante el endemoniado de Gadara que había allí, ¿qué le dijeron los demonios al Señor? Por favor, no nos envíes al abismo, porque aún no ha llegado nuestro tiempo. Satanás va a tener un tiempo de juicio, ¿sí o no? Sí. Y dice en Apocalipsis que él será dada la orden a uno de los ángeles, posiblemente a Miguel, ¿sí? Le ha sido dada la orden para que prenda a Satanás, al diablo, que es la serpiente antigua, y lo ponga en el abismo por 1000 años. Entonces, ¿quién soy yo para acreditarme un trabajo que el Señor le va a asignar a un ángel y que todavía no ha asignado? Entonces, ¿soy yo mayor que el Señor? ¿Puedo estar haciendo yo algo que el Señor no me ha mandado, pero que la Biblia dice que va a suceder? Pero cuando Él dé la orden, no sé si me hago entender. Entonces eso causa divisiones, porque la gente empieza a dividirse, los que creen en este y los que no creen, y así, y eso empieza a haber pugnas, porque unos creen, otros no creen, y eso daña la palabra de Dios, daña el evangelio. Eso causa divisiones, hasta familias divididas. Por eso he conocido familias divididas, esposos a punto hasta de separarse por eso, porque ella y él creen una cosa diferente y por culpa de eso. Pero si enseñáramos lo que dice, solamente lo que dice la palabra, no habría divisiones. Pero Satanás ha puesto esa división en ellos, el mismo Satanás. Y dice acá, para ir terminando, dice acá: en el tiempo final, o sea, esto se cumplirá ¿para cuándo? Tiempo final. Vendrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, es decir, que le alborotan mucho la parte sensorial, emotiva, la emoción a la gente. ¿A dónde llegan estas personas? ¿Qué es lo que más le llegan a la gente?
La emoción. Ahora, recibe. Ahora. Y la gente usted la ve, ¡ay! Cayendo y todo. ¡Ah! Eso causa división. Alguien de un día dijo acá, ¡ay! Aquí no está el Espíritu de Dios porque aquí nadie se cae y nadie empieza a chapalear. Causan divisiones. ¿Dónde ve uno eso en la Biblia? La gente cayéndose, chapaleando y vomitando ahí. Una cantidad de cosas que uno ve, esos espectáculos. Y usted ve a la gente dando vueltas. Y empiezan a gritar una cantidad de cosas. ¿Dónde ve uno en la Biblia? Pero como lo practican, causan divisiones. Entonces se dividen los que creen en eso y los que no. Y eso es un conflicto terrible. Porque los animales irracionales están usando indebidamente la Biblia. Yo uso la palabra animales irracionales porque es la que usa Judas. Por eso tenemos que estar en el espíritu. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Por qué tocan tanto las emociones? Porque no tienen el espíritu. Porque si tuvieran el espíritu, se dedicarían a enseñar ¿qué? La palabra, con la cual el Señor iluminó, resplandeció, ¿sí? Trajo esplendor sobre los millares y millares. Porque la palabra, cuando usted empieza a escuchar la palabra, mire, cada vez que usted escucha la palabra como es, en usted se va desarrollando un profundo ¿qué? Conocimiento. Y ese profundo conocimiento que va desarrollando es obstáculo para que usted sea engañado. A usted no le puede venir una persona a hablarle un evangelio diferente, porque usted inmediatamente por la palabra lo mete y dice, es un evangelio diferente. Y no lo van a engañar. Entonces Satanás sabe que a usted no le puede engañar. Amén. Amén. Pero si yo los mantengo acá a punta de cosas emocionales y nada de la palabra, pues Satanás seguirá trayendo puras cosas de esto, en donde nada que ver con el Espíritu de Dios. Dice acá, no tienen el Espíritu Santo. Entonces mire que precisamente estos que hacen todo esto son los que muestran que ellos tienen el Espíritu Santo. Y el apóstol Judas está diciendo que los que hacen eso precisamente son los que no tienen el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Por eso dice acá, consérvense ustedes en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Yeshua Mesías para vida eterna. La misericordia de Jesucristo para vida eterna. Entonces, mis amados, esto que hizo el gobernante de Tiro era lo que había hecho la generación antes de Noé, o la generación que vivió en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Y es lo que hoy se está viviendo. Se toma el conocimiento, ifá, epistemé, el conocimiento profundo de la palabra para corromper la sabiduría, porque la sabiduría es la virtud para obrar rectamente, aún en el Señor. ¿Cómo debo obrar yo? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo debo vivir con su palabra? Y si yo empiezo a enseñar todas esas cosas, lo que estoy haciendo, todas esas cosas contrarias, lo que estoy haciendo es corromper la sabiduría de ustedes. Y ustedes ya no van a caminar rectamente delante del Señor, sino que van a empezar a caminar por una cantidad de prácticas que son solo sensoriales, emocionales. Y no van a vivir entonces por el Espíritu Santo. No sé si me hago entender. Ese es el problema de la corrupción, ¿sí? De cuando usamos el esplendor que ha sido dado, ifá, ese conocimiento tan profundo que ha sido dado, lo usamos de manera irracional o irresponsable, llamémosla. Porque lo que hacemos es corromper la sabiduría. Amén. Amén, iglesia. Vamos a dejar hasta ahí por el momento. Dentro de 8 días continuamos, porque esto tiene varias cosas por ver. Coloquémonos de pies, por favor.